Durante estos días estamos hablando con los representantes políticos en el Parlamento sobre el Pacto de Reconstrucción. Hoy lo hacemos con el portavoz de Nueva Canarias y también con el presidente del partido, Román Rodríguez. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, también vicepresidente y consejero de Hacienda. Estábamos hablando del Pacto de Reactivación Económico y Social con los distintos representantes parlamentarios y Nueva Canarias ha planteado el hecho de sumar más recursos en sanidad y en educación, ¿no? Sin duda, estamos ante un momento crítico. La situación de la pandemia ha dañado la economía, ha generado problemas en la convivencia, ha obligado a tener menos ingresos en el sector público y sin embargo necesitamos más recursos para la sanidad y más recursos para la educación. Ahí está esta apertura del curso escolar que va a tener una alta complejidad. El gobierno está organizando esa apertura y va a necesitar más medios. El sistema sanitario no solamente necesita lo que tenía, sino más, y por eso estamos muy comprometidos en la captación de recursos. Por ejemplo, le puedo decir que el sistema sanitario, el departamento que dirijo, le ha inyectado en estos últimos meses 85 millones de euros. Ahora incorporaremos 159 millones más, todo ello para que el dispositivo sanitario tenga los medios materiales, los medios humanos para atender las necesidades sanitarias de la población, no solo de la COVID, sino también del resto de los problemas de salud, y vamos a tener que inyectar recursos al sistema educativo porque necesita más medios humanos y también unas condiciones materiales distintas, de manera que no solamente no se recortará gasto público como hicieron otros en la anterior crisis, sino que en este caso no solo mantenemos el gasto público, sino que lo vamos a aumentar y destinaremos no menos de 250 millones más a la sanidad y no menos de 100 millones más a la educación, expresando bien el compromiso del Pacto de Progreso con los servicios públicos y con las respuestas que hay que dar en un momento crítico como el que vivimos, y por eso el Gobierno, de forma organizada, en sanidad y en educación, no solo conserva lo que tenía, sino que lo mejora porque la demanda es mayor y las necesidades hay que cubrirlas, ¿no? Dadas las circunstancias, lo lógico sería que pudiera haber una subida de impuestos. Sin embargo, usted ha garantizado que no va a producirse ese aumento de la presión fiscal. ¿Eso podría cambiar si la situación cambiara también? Bueno, si se cumplen nuestras previsiones, nuestro planteamiento es que ni vamos a recortar el gasto público, sino todo lo contrario, vamos a inyectar más recursos para atender las nuevas necesidades, pero además hemos dicho que no toca en medio de una crisis de esta envergadura, en la comunidad más afectada que es Canarias, tocar la fiscalidad. Ese es un asunto que queremos aplazar a después de la recuperación. Pero para eso se tienen que dar las siguientes condiciones. Primero, que el Gobierno de España nos permita utilizar el superávit y los remanentes. Tenemos casi 4.000 millones de euros acumulados, ahorrados durante la última década. Hemos logrado ya liberar 400 millones del superávit del Gobierno de Canarias. Ahora estamos peleando para que esto se les permita a ayuntamientos y cabildos, de manera que se nos permita utilizar los ahorros, que tengamos los recursos que nos corresponden del presupuesto europeo. Y una gran noticia, y es que tenemos presupuesto en Europa y un plan de reconstrucción. Nuestra condición de región ultraperiférica nos va a permitir captar nuevos recursos que nos ayuden en este momento difícil. El presupuesto del Estado, que vamos a pelear, vamos a contribuir a que exista presupuestos generales del Estado en el año 21. Ahí nuestra condición, no solo de RUC, sino nuestro régimen económico y fiscal, el estatuto nos da un estatus de reclamación de recursos, de manera que si todas esas transferencias llegan, ayudarán también a la respuesta, y si todo esto no fuera suficiente, cabe ir al endeudamiento, que precisa también autorización, porque las instituciones canarias tenemos poca deuda, ayuntamientos y cabildo prácticamente cero, y la comunidad autónoma, el gobierno es de las menos endeudados de todo el Estado español, de manera que ahorros, transferencias y si fuera necesario endeudamiento nos permiten a esta comunidad, si tenemos las autorizaciones pertinentes, insisto, no solo no rebajar gastos, incluso aumentarlo para las nuevas necesidades y no tocar la fiscalidad, porque es poco eficiente tocar la fiscalidad, además en un momento donde la actividad económica privada pues está bastante hundida, aunque hay alguna esperanza de recuperación en el ámbito turístico. Por lo tanto, ni recortes ni subida de impuestos, y no como hicieron otros, que hicieron las dos cosas, subieron los impuestos e hicieron recortes. Esta es la diferencia entre los gobiernos conservadores y los gobiernos progresistas.
Usted ha hecho referencia al uso del superávit. FECAN y FECAIN se han mostrado disconformes con esa propuesta que ha hecho la ministra de Hacienda. ¿Hay visos de que haya algún tipo de acuerdo en este sentido? Yo estoy convencido. Es cierto que el Gobierno de España tiene muchos calderos al fuego, tiene que atender muchas necesidades, pero tiene que comprender que Canarias es una realidad distinta. Ha entendido que nosotros el superávit que tenemos en el Gobierno se pudiera utilizar para paliar la pérdida de ingresos. Sé que esa negociación del Gobierno de España con los cabildos y ayuntamientos se está abriendo brecha. La idea es que a ellos también se les autorice los remanentes, el superávit, para compensar la pérdida de ingresos y por lo tanto yo creo que va a ser cuestión de días, de semanas, para que esa respuesta se consiga. Se trata de que los recursos que hemos ahorrado durante la época de vacas gordas ahora se utilice para paliar las necesidades de la sociedad canaria en épocas de vacas flacas. Yo estoy convencido que de la misma manera que hemos abierto brecha, y no está todo resuelto, hay asuntos pendientes del Gobierno de Canarias con el Gobierno de España en relación al superávit, en relación a la deuda o a las transferencias, de esa misma manera que hemos abierto brecha, ayuntamientos y cabildos lo van a conseguir, tienen nuestro apoyo, tienen razón para reclamar ese trato justo y diferenciado porque tienen recursos para atender a la gente y no parece razonable que esos recursos estén en los bancos ociosos cuando hay necesidades. Estoy convencido que el diálogo, el entendimiento, la presión también que ejercemos sobre los poderes del Estado va a tener efectos positivos y yo creo que el camino que se ha abierto de negociación y de compromiso se tiene que dar también en el ámbito local, en el ámbito insular. Bueno, por fin ha habido acuerdo en la Unión Europea y ahora toca el reparto de fondos a las autonomías. Usted ha dicho que va a estar muy vigilante en ese sentido, ¿no? Bueno, es muy importante lo que ha ocurrido en Europa. Hace 6 años, 7 años, en la anterior crisis, Europa lo que decidió fue recortes, austeridad, hombres de negro, la troika, la prima de riesgo. Esos son los términos que recuerdan aquella etapa terrible para la ciudadanía, para los trabajadores, para los servicios públicos. Bueno, afortunadamente en esta crisis Europa entendió que aquello no pudo ser, aquello fue un error garrafal que hizo muchísimo daño a los trabajadores, a las empresas y a la propia Unión. Ahora Europa ha utilizado otra senda, la senda del compromiso, de la solidaridad, de la ayuda a los que peor lo pasan, y eso significa que vamos a tener un presupuesto europeo de casi 1,1 billón de euros para el sexenio 21-27, vamos a tener un fondo de reconstrucción de 750.000 millones y de ahí el Estado español y Canarias tienen que captar recursos para atender las necesidades de la gente. Va a tener un gran poder en la distribución de estos recursos el Gobierno español, aunque nosotros hemos captado recursos propios como región ultraperiférica, los 140.000 millones que le tocan a España, de esos 750.000 los va a gestionar el Gobierno español. Y ahí hemos dicho, muy bien la decisión europea, un gran acierto, buen papel del presidente Sánchez en la defensa de los intereses de España, pero ahora toca que esos recursos se distribuyan con justicia. Canarias tiene desempleo, tiene pobreza, tiene una crisis económica más severa y esto obliga al Gobierno español a un trato diferenciado, porque cuando hay más necesidades, cuando hay singularidades, el trato no puede ser igual para todo el mundo, tiene que ser en función de las necesidades de cada cual. Y ahí claramente estamos organizados, vamos a reclamar lo que nos corresponde, por eso decía que afortunadamente esta política de la Unión, esperamos y pelearemos por un presupuesto estatal, nos van a permitir captar recursos que nos permitan atender bien a nuestros muchachos y muchachas en los colegios, a atender mejor la sanidad, a hacer carreteras o al plan de vivienda. Ayer aprobábamos una propuesta que hacemos al Parlamento de hacer vivienda. Llevamos una década sin una vivienda pública. Ayer el Gobierno discutía el documento que presentamos ahora en el Parlamento para hacer en los próximos 6 años 6.000 viviendas públicas para atender los derechos de la gente. En esta ocasión el Gobierno de Canarias, el Gobierno de Progreso, está utilizando una senda distinta a las etapas anteriores y es
atender las necesidades de la gente, ser solidario, ayudar a los trabajadores, ayudar a los autónomos, ayudar a los vulnerables, pero mantener los servicios públicos, sanidad, educación, servicios sociales, hacer vivienda pública. Nada se parece la respuesta de esta crisis a la respuesta conservadora de la anterior crisis, y yo creo que este es el camino, y Europa es fundamental, y el gobierno español también, y por lo tanto Canarias reconoce el avance que ha supuesto estos acuerdos, reconoce el papel del Gobierno de España, pero ahora exigimos que lo que nos corresponde llegue aquí porque tenemos necesidades más que otros, porque desgraciadamente nuestros problemas son más graves y vamos a ser muy exigentes en que los recursos que tocan a Canarias lleguen porque los necesitamos. Se me ha adelantado usted en la pregunta de la vivienda, pero le voy a preguntar por el turismo. Ha señalado a Fuerteventura como una de las primeras islas que están dando visos de recuperación económica, y ha hablado también en el Parlamento de Canarias sobre la regulación del alquiler vacacional, sobre la necesidad de legalizar todas esas actividades turísticas que se practican en las islas. Bueno, la primera cuestión para la recuperación de la economía es que manejemos bien, sigamos gestionando bien la pandemia. Canarias tiene hasta este momento un perfil epidemiológico mucho mejor que la media española e incluso que otros países de Europa. De manera que, primera consideración, la sociedad canaria, el sistema sanitario, el gobierno y nuestras instituciones, ayuntamientos y cabildos, hemos estado a la altura de las circunstancias en la gestión de la pandemia. Se trata de que esto que hemos conseguido no perderlo, mantener la guardia alta para seguir peleando contra el virus de forma eficaz. Y para ello es imprescindible cumplir con las normas. Estamos viendo rebrotes extensísimos en diversos lugares del resto del Estado español y en otros lugares del mundo. Frente a eso solo cabe cumplir con las normas. Distancia física, las mascarillas, que son muy importantes en la contención de la pandemia. Ser responsable en los ámbitos privados, pero también en los ámbitos públicos, cumpliendo las reglas. Si esto no lo hacemos bien, se compromete el turismo, se compromete el futuro de Canarias. Por lo tanto, primera consideración para que el turismo se recupere es mantener a raya el virus y, por lo tanto, cumplimiento estricto de las normas para que no tengamos ningún problema que nos haga volver atrás. A partir de ahí, el turismo empieza a recuperarse. Canarias tiene una buena imagen porque los turistas, los turoperadores, los agentes que participan saben que nuestro perfil epidemiológico es un perfil muy benevolente que puede permitir venir a la gente aquí si cumplimos con las reglas y disfrutar de nuestros paisajes, de nuestro clima, de nuestras instalaciones. Por lo tanto, hay una cierta recuperación de las reservas que es esperanzadora, pero para ello necesitamos que lo primero se haga bien. Entre las cosas que estamos discutiendo, ya no tanto vinculadas a la pandemia, a la crisis social y económica, está en que tenemos que hacer aflorar todo el sector turístico, porque lo justo es que quien tiene una actividad económica tiene que contribuir con los impuestos al mantenimiento de la cosa pública, de la sanidad y de la educación, y hemos tenido un debate en la necesidad de que esa parte del alquiler vacacional que no está arreglado, que está fuera de la economía formal, pues florezca, aparezca y por lo tanto pueda exigírsele calidad y por supuesto el pago de impuestos. Pero lo más importante es que el sistema turístico en Canarias es de los destinos europeos que tienen mejor perfil de recuperación, y esto tiene mucho que ver con nuestra historia, con nuestras instalaciones, con el clima, pero muy importante también es que muchos visitantes de Europa estén eligiendo Canarias, es que tenemos un perfil epidémico mucho más controlado que otros lugares, y por eso ahora esas fiestas particulares, esas fiestas privadas que estamos viendo, las vamos a perseguir, no vamos a tolerar que se ponga en peligro la salud de la colectividad y el futuro de Canarias por unos pocos que incumplan las normas. Por lo tanto, un llamamiento a alcaldes, a presidentes de cabildo, al conjunto de las autoridades para seguir y perseguir pues esas minorías que incumplen las normas, pero que ponen en peligro la salud colectiva y el futuro de Canarias. Hoy habrá una reunión de la Junta de Seguridad, donde los cuerpos de seguridad de orden estatal, canarios y locales, nos vamos a juntar para seguir organizando una respuesta contundente a los que se salten las reglas. No va a haber impunidad en esto de
incumplir las reglas sanitarias, el virus sigue entre nosotros, lo tenemos que combatir de forma eficaz porque es bueno para la salud de nuestra gente, porque es determinante para la recuperación de la economía, y el esfuerzo que hacemos en sanidad y en educación no lo pueden frustrar una minoría de irresponsables que se saltan las reglas. Ahí estaremos contundentes en la respuesta que sea necesaria para que la recuperación económica, la recuperación de nuestras vidas, con las condiciones que establece la pandemia, pues vaya poco a poco hacia una normalidad que nos permita pues recuperar el presente y el futuro de esta tierra, porque tenemos derecho a ello, ¿no? Una última cosa, 2023 es el horizonte que se pone para recuperar o volver a cifras de antes de la pandemia, ¿no? Sí, esta es una crisis que tiene un alto impacto en el año 20. Nosotros perderemos 15, 16, 18 puntos de riqueza, que es mucho más de lo que perdimos, casi el doble de lo que perdimos en la crisis anterior en 5 años, es decir, es una crisis más intensa. Cierto es que si hacemos las cosas bien, la recuperación será más rápida. Por lo tanto, año 20, un año crítico, pero habrá problemas en el año 21, en el año 22, todos los analistas apuntan que si hacemos las cosas bien, porque si las hacemos mal volvemos a la casilla de salida, si hacemos las cosas bien, el año 23 puede ser un año que esté por encima del último año de la recuperación, que fue el año 19. Para eso necesitamos, insisto, controlar la pandemia y utilizar todos los recursos disponibles, los ahorros, lo que captemos de Europa, del presupuesto y del plan de reconstrucción, lo que captemos del Gobierno de España del presupuesto, y lo que tengamos que hacer, si fuera necesario, incluso deuda pública, para estar a la altura de las circunstancias, para que a la gente más vulnerable le llegue el ingreso mínimo vital, para hacer viviendas, para hacer carreteras, porque eso genera, además de empleo, pues cubre derechos, para mejorar la sanidad y la educación, y todo eso, si lo combinamos, si lo hacemos bien, si lo hacemos como hasta ahora, yo creo que a pesar de las enormes dificultades, de la gravedad de la pandemia, del impacto en la economía y en la sociedad, la recuperación es posible, y el Gobierno de Canarias está comprometido, convencido, apasionado, con rigor, en la respuesta que Canarias necesita para que el 21 sea mejor que el 20, el 22 sigamos en la recuperación y como mínimo tengamos en el 23 una recuperación económica que nos permita recuperar empleo, bienestar, riqueza y futuro. Insisto, hay una hoja de ruta, hay una agenda perfectamente delimitada, es perfectamente posible la recuperación, hay que ser optimista y riguroso, y por lo tanto creemos que podemos manejar esta crisis en esta ocasión sin dejar a la gente en la cuneta, sin dejar a la gente en la calle, sin abandonar al sistema sanitario, sin abandonar al sistema educativo, como se hizo en la anterior crisis, que yo creo que fue un gran error, que hizo muchísimo daño, y ahora toca una respuesta más solidaria, más comprometida, más pensando en la mayoría, y yo creo que Europa, el Estado español, las autoridades canarias, el Gobierno a la cabeza, hemos elegido otro camino, que es el de la recuperación, el de la solidaridad, el de no dejar a nadie atrás. Román Rodríguez, muchísimas gracias por estar en Buenos Días Canarias. Gracias a ustedes, buen día. Buen día.